Y bueno, en presentación ya no necesitas, ya estuviste acá con nosotros, Franco Marinelo del Valdebrón en Barcelona, y cirujano colorectal y muchísima experiencia en piso pélvico, en la parte funcional, con una dedicación espectacular a todo ese tema, así que vamos a aprender un poco con él. Gracias, Franco. Muy bien, muchas gracias Laura por la invitación. Es un placer volver a estar en este Journal Club y voy a compartir la pantalla. Mi idea es presentarles el estudio, ¿sí? Y posteriormente lo que me quieran preguntar, no solamente de la parte funcional específica del estudio, sino del ARS o las dudas que puedan tener. Ya me conocen, soy bastante pragmático con las presentaciones. Entonces, este mes presentamos. Pues básicamente ya conocen de que en el 2023 presentamos, bueno, primero lo presentamos en el Congreso de ASCARS en Seattle y luego se publicó en esta misma revista el estudio San Lars, que fue, bueno, el primer ensayo clínico aleatorizado cruzado del tratamiento del síndrome de resección anterior de recto con neuromodulación sacra. Bueno, que el estudio tuvo una bienvenida muy buena en la comunidad científica, ¿no? Por un tema muy necesario y muy importante, que es, bueno, una posibilidad, dar un poco más de evidencia a los tratamientos del síndrome de resección de recto. Y este estudio, o perdón, este paper en específico, ¿sí? No, vamos a centrarnos en las variables secundarias, ¿sí? Del síndrome de resección de recto que analizamos, ¿no? Es un estudio ad hoc para ver cómo mejoró, ¿no? La función sexual y urinaria de los pacientes con resección anterior de recto dentro del estudio clínico, ¿no? A ver si me pasa ahora. Estos son mis conflictos de interés respecto a la presentación. Y bueno, ya sabemos que el síndrome de resección de recto es bueno, incluye todos los síntomas que tienen los pacientes, ¿no? Después de la resección rectal. Es una mezcla de alteraciones en el almacenamiento, en la continencia, ¿sí? Que tienen estos pacientes que evidentemente les lleva a un detrimento en su calidad de vida y que tiene una prevalencia altísima, ¿sí? Que puede llegar al 70 o al 80% de los pacientes. Pero no tenemos que olvidar que debido a la posición del recto dentro de la pelvis, ¿no? Y el tratamiento multimodal y quirúrgico que tiene el cáncer rectal, estos pacientes no solamente están expuestos a tener complicaciones funcionales digestivas, sino también a complicaciones no digestivas, en las que incluimos la disfunción urinaria y la disfunción sexual. Y estas non-digestive o no digestivos o extra digestivos, no nos ponemos todavía los expertos de acuerdo en cómo llamar a estos síndromes, ¿no? Porque la disfunción urinaria ya tiene una entidad propia, o la disfunción sexual tienen entidades propias clínicas, pero en el contexto del síndrome de resección anterior todavía no las podemos, no están clasificadas. No se sabe si decirle extradigestivas, no digestivas, paradigestivas. Todavía no hay un concepto acorde, pero que son prevalentes, ¿sí? Lo que pasa es que la mayoría de los estudios que reportan disfunciones urinarias y sexuales es sobre todo en pacientes que llevan colostomía, en pacientes que están amputados, en la cual sacamos de la ecuación, ¿no? La resección del recto, perdón, la anastomosis, porque estos pacientes al no estar anastomosados, evidentemente no van a tener una resección, un LARS, pero entonces mucha gente se ha enfocado, muchos estudios se han enfocado más en la función extradigestiva de estos pacientes. Pero está descrito que puede superar el 60% de los casos e incluso la parte urinaria y la sexual entre un 20 y un 60% dependiendo de la serie que se analiza. Lo que pasa es que los pacientes con LARS, estos síndromes extradigestivos, están eclipsados por los síntomas digestivos, ¿no? Muchas veces estos pacientes no van a tener la incontinencia fecal, evidentemente que va a tener una repercusión en la calidad de vida mucho mayor que aquellos pacientes que tienen incontinencia urinaria, obviamente. Y muchos médicos y muchos compañeros y compañeras de que se dedican a esto no se tienen, son síntomas que no se tienen en consideración y no se preguntan. De hecho, realizamos un estudio aquí en Cataluña, en esta zona de España donde yo vivo, en el cual analizamos si realmente le estábamos preguntando correctamente, si estábamos monitorizando desde el punto de vista funcional
a los pacientes después de una resección rectal por cáncer y miren esta gráfica, ¿no? La evaluación urogenital se realizaba al año en el 17% de los pacientes, a los 2 años en el 16% y los 3 años en el 21% de los pacientes. Esto nos hace ver que como cirujanos tampoco estamos evaluando los síntomas extradigestivos del síndrome de resección de recto. ¿Y cuál es la fisiopatología? Pues evidentemente lo que les estaba comentando, si el recto está metido en la pelvis y vamos a hacer un tratamiento multimodal y una resección, evidentemente la lesión autonómica de los nervios parasimpáticos eh, pélvicos, ¿no? Va a ser, simpáticos y parasimpáticos, perdón, va a ser, ¿no? La causa principal de la fisiopatología de este síndrome, ¿sí? No solamente a nivel de la resección rectal, ¿no? Sino también de la disección arterial, ¿no? Cuando cortamos esa arteria mesentérica inferior a nivel de la raíz o cuando hacemos la disección lateral del recto o al cortar los ligamentos rectales, ¿no? Estamos bueno, lesionando, ¿no? Mucha estructura nerviosa. Además, la fase de Novilers, ¿no? Cuando se hace la resección anterior o la disección anterior, podemos herir, ¿no? los plexos hipográcticos inferiores que afectan la vejiga y la inervación sexual, ¿no? El nervio detrusor de la vejiga también. Cuando hacemos la parte prostática también podemos hacer daños uretrales o incluso, ¿no? Denervar toda la parte uretral e incluso podemos lesionar los pudendos, ¿no? En casos de resecciones más bajas que puede evidentemente lesionar toda la parte perineal y la continencia. Pero también existen otros factores de riesgo que son exactamente los mismos factores de riesgo que tienen los pacientes, que explican, mejor dicho, los síntomas digestivos, como por ejemplo la radioterapia. Cuando uno analiza el factor radioterapia dentro de los estudios, las disfunciones urinarias, hay algunos estudios que han salido como análisis multivariantes como que la radioterapia es un factor de riesgo para la disfunción urinaria postoperatoria y en otros no, ¿sí? Entonces también, pero bueno, evidentemente hay muchos pacientes que ya indican que sus síntomas extradigestivos comenzaron con la radioterapia. Otros, por ejemplo, es la dehiscencia de anastomosis, ¿no? Esa fibrosis pélvica que puede generarse, ¿no? En dehiscencias sobre todo anteriores, puede generar también que haya síntomas extradigestivos. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de LARS, no me voy a evidentemente dedicar a esta, bueno, no es el tema de la charla, la neuromodulación sí que ha tenido, ¿no? Un alto impacto no solamente en el estudio San Lars, porque el estudio San Lars lo que vino a demostrar es de que iba en línea con todas las revisiones sistemáticas hechas previamente, ¿no? A la publicación del estudio, ¿no? Pero que todavía no disponemos de unas recomendaciones claras. Estamos trabajando en eso para poder indicarla a estos pacientes. Respecto al tratamiento de los síntomas extradigestivos del síndrome de resección, la neuromodulación sacra es la única herramienta que como los cirujanos colorectales podemos ofrecer a los pacientes, ¿no? Evidentemente la irrigación transanal no va a mejorar la disfunción urinaria o sexual, la fisioterapia podría tener un cierto valor, pero a nosotros como cirujanos el SNS va a ser la terapia holística que podría mejorar ambos componentes, tanto digestivo como extradigestivo. Y eso fue lo que planteamos en el estudio San Lars, ¿no? Hago un breve resumen, fue un estudio prospectivo randomizado multicéntrico hecho aquí en 3 hospitales de Cataluña. Cataluña es una región en España, para los que nos estén escuchando fuera. Fue doble ciego, con un modelo de cruzado, 2 fases, siguiendo la práctica clínica habitual que hacemos con la neuromodulación sacra. Este era el estudio, ¿no? Aquí podemos ver cómo valorábamos los pacientes a nivel basal y posteriormente hacíamos el cruzado, manteníamos pacientes con neuromodulación activa y luego la apagábamos y otro grupo que lo hizo al revés. Primero comenzó con la neuromodulación apagada y posteriormente al cabo de un periodo de lavado se volvió a encender. Pero la valoración urinaria y sexual se realizó al inicio, o sea, en la visita cero, en el momento de inclusión, a los 5 meses, perdón, en la visita 5 que fue a los 6 meses y en la visita 6 al año de la cirugía.
o mejor dicho, de la implantación. Pero voy a cerrar esto. Como podemos ver aquí. Y ahora la he liado, que no. A ver, voy a borrar esto. Perdón. Bueno, ¿y cómo evaluamos la función urinaria y sexual? Pues básicamente la función urinaria se evaluó con el cuestionario ICIQ Short Form, que es un cuestionario muy sencillo de realizar, y la función sexual en hombres se utilizó mediante el IEF5, que es el International Index of Erectile Function, y en las mujeres con el Female Sexual Function Index o FCFI, que son todos cuestionarios que están validados al castellano y que se utilizan en la práctica clínica habitual. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues al 49, en el baseline, o sea, cuando se incluyeron a los pacientes, el 50% reportaban que tenían algún tipo de fuga urinaria, lo que va un poco en relación con lo que les había comentado previamente, que aproximadamente un 60% de los pacientes la puede tener. Incluso 20% de estos pacientes tenían varias pérdidas por día de orina, ¿sí? Y si analizamos un poquito mejor el cuestionario, 30% de los pacientes tenían una urgencia urinaria, ¿sí? Tenían pérdidas relacionadas con urgencia, lo que ya nos puede hablar un poquito también del tipo de paradigma de urgencia, de mejoría que iban a tener los pacientes. Respecto a la función sexual, el 90% de los pacientes hombres reportaban que tenían algún tipo de actividad sexual y por el lado contrario, el 72% de las mujeres reportaban que no tenían ningún tipo de deseo sexual y solamente 7 mujeres reportaron que eran sexualmente activas en el momento del estudio. Como podemos ver aquí, la función urinaria mejoró en el score total. Cuando hacíamos el score, el ICQ Short Form, vimos cómo hubo un descenso del total de este score a los 6 meses y que este descenso se mantuvo también a los 12 meses. Y cuando analizamos más específicamente el cuestionario, podemos ver cómo la cantidad de pacientes que ven aquí en el baseline, que está aproximadamente, esto es lo que les digo, un 50%, ¿sí? Aumentó a los 6 meses y a los 12 meses respectivamente. O sea, hubo más gente que no comenzó a tener pérdidas. Y cuando analizamos, que esto es lo más destacado del estudio, cuando analizamos a aquellos pacientes con episodios de fuga urinaria de urgencia, vimos una caída drástica de estos episodios a los 6 meses que empeoró ligeramente a los 12, pero que igual se mantuvo bastante inferior a lo que era el valor basal. Respecto a la función masculina, la función sexual masculina, no vimos cambios significativos en el score a nivel bueno, del baseline a los 6 meses y a los 12 meses. Solamente una pregunta del score que es si los pacientes podían tener confianza para obtener y mantener una erección, vimos que los pacientes mostraron que aumentaba su confianza para tener esta erección, ¿sí? Eso es el único dato que pudimos obtener, pero muy limitado. Y respecto a la función sexual femenina, no vimos ningún cambio en ninguno de los dominios, ni en el score total del score, como podemos ver aquí, del deseo, la satisfacción, el dolor, el orgasmo, la lubricación y la excitación, ¿no? El arousal, que es la parte excitativa. Antes de hablar de las conclusiones, sí, me gustaría, a ver, que este estudio es un estudio secundario, ¿no? No es el estudio principal que nos basamos, los objetivos principales fueron la función digestiva, sí, pero bueno, pese a que es el primer estudio, ¿no? que tiene la mayor cantidad de pacientes con síntomas extradigestivos tratados con neuromodulación eh, en la literatura tiene muchas limitaciones, ¿no? Porque evidentemente nosotros no sabíamos si estas disfunciones, por ejemplo, urinarias, venían previamente a la cirugía o a la implantación, ¿no? No sabíamos si estas disfunciones eran secundarias a la radioterapia, por ejemplo, o si ya el paciente o la paciente, por ejemplo, ya tenía episodios de pérdida de orina previo a todo este tratamiento. Eso no se preguntó. También la N no era muy alta, ¿sí? Y analizamos la disfunción urinaria y sexual
con unos scores bastante amplios que a lo mejor un especialista en este tema, un urólogo, por ejemplo, o un ginecólogo, hubiera utilizado otro tipo de herramientas como un diario defecatorio o hubiera pedido una urodinamia previa que tampoco se realizó para este estudio. Y también recalcar, ¿no?, que no, tampoco se analizaron los factores psicológicos que pueden tener estos pacientes, ¿no? Recordemos que el alto impacto psicológico que tiene un síndrome de resección anterior, pues no sabemos si una mejoría, ¿no?, en la función sexual era porque había una mejoría en los síntomas digestivos que le daba al paciente más confianza para poder establecer un contacto sexual con una pareja o todo lo contrario, ¿no? O si era algo más anatómico. Pero de todos modos, las conclusiones del estudio que publicamos es que, bueno, evidentemente los síntomas no digestivos o extradigestivos, como le quieran llamar, son prevalentes en estos pacientes y tienen que ser detectados antes de la resección rectal. Tenemos que preguntar a los pacientes si los tienen antes de la resección rectal y evidentemente preguntárselos después, ¿sí? La neuromodulación, ¿no?, provee una mejoría en la función urinaria en los pacientes con LARS. Esto es algo que es importante, ¿no?, que es una herramienta que podemos tener para ofrecerles cuando esto sucede, pese a que muchos de los pacientes no están muy impactados de la parte urinaria como de la fecal. La mejoría en la función sexual es limitada, muy limitada, de hecho. Y yo creo que teniendo estas herramientas, ¿no?, ya podemos empezar a proponer, ¿no?, la neuromodulación para estos patrones de incontinencia, sobre todo de urgencia, ¿no? De esto, si ya la neuromodulación sacra en pacientes con LARS vamos mirando, los expertos ya vamos tirando a un perfil más de incontinencia, de urgencia, ¿no? De pacientes que tienen una incontinencia fecal secundaria al LARS, son los que mejores resultados tienen, pues a lo mejor estos pacientes que tienen urgencia urinaria también pueden mejorar y podemos también ponerlo sobre la mesa. Y muchísimas gracias por la atención. Franco, buenísimo, muchísimas gracias. Muy interesante y la verdad que, bueno, sí, no lo pensamos. No. Me sorprende la tasa alta de prevalencia que encontraron, sobre todo en la parte de, bueno, en la parte no digestiva. La digestiva ya sabemos porque todos la preguntamos, todos la Mm. seguimos y es lo que más impacta, pero muchas veces nos olvidamos de toda esta parte y la verdad que tiene una prevalencia bastante importante. Sí, En totalmente. cuanto, mientras, Sí, di. perdón. No, comenta, A comenta. ver, claro, y muchas veces a ver, yo soy una persona que me dedico a esto y que tengo una consulta específica de esto, ¿no? Pero no cuesta nada tampoco preguntarlo. Lo que pasa es Mm, que los pacientes no lo van a decir porque muchas veces están tan impactados con la parte fecal y además muchos nos asocian con la parte digestiva, ¿no? Al final vienen al cirujano colorectal, ¿no? Entonces, lo del pipí, bueno, no pasa nada. Pero muchas veces vienen con las parejas y es un buen momento también para preguntarlo. Es un buen momento, ¿no?, para abrir los melones, ¿no? De como decimos en España, ¿no? Decirle, a ver, ¿qué está pasando en la pareja? ¿Podemos ayudar en algo? Y si hay una impotencia sexual, también se puede derivar a un especialista que lo pueda ayudar al paciente, ¿sí? Sobre sí, todo ahora yo estoy muy preocupado por el incremento de cáncer rectal en gente joven, o sea, pacientes de 40 y pico, 50 años, que evidentemente, sí, el LARS, tenemos herramientas para tratar el LARS, ¿no? Los irrigamos, los neuromodulamos, tal, pero muchos quedan con secuelas muy importantes a nivel sexual, o sea, se les arruina mucho la sí. vida. Así que creo que tenemos la obligación de preguntarlo y de, más allá que podamos Ten- neuromodular o no, ¿no? Ya hemos visto que la parte sexual con la neuromodulación no va, pero, o no tiene buenos resultados, pero por lo menos a detectarlo y brindar ayuda. Exactamente, es que si no la podemos identificar, nunca vamos a poder ir al siguiente paso de mejorarla. Tengo específicamente dentro de los resultados que mostraste, que fueron muy interesantes, me llama la atención, ¿por qué crees que en la primera evaluación a los 6 meses tuviste la mejor mejoría, la más grande mejoría, y luego al año decayó un poquito eso? ¿Por qué crees que se dio ese resultado? Cosas secundarias. Esto también nos pasó con la parte digestiva, ¿sí? Nos pasó Sí, exactamente con la parte digestiva. Yo no sé si es que el paciente está ligeramente peor
No sé si es porque la neuromodulación ha dejado de hacer cierto efecto y hubiera necesitado a lo mejor una reprogramación. No te puedo dar una respuesta clara porque esto sí que nos pasó. O sea, la respuesta inicial siempre es brutal, eh, pero luego sí que hay un ligero empeoramiento. Sí, siempre es mejor que lo basal, pero a los pacientes están más, no, son más honestos a lo mejor. No lo sé, no te lo puedo responder así Ok, con algo drástico, pero bueno, igualmente el empeoramiento es muy ligero, no es un empeoramiento tan importante. O también pueden ser muchas veces las limitaciones de los mismos scores, ¿no? A ver, el score que elegimos para la parte sexual femenina es un score muy difícil de analizar, ¿sí? Es sí, muy sí, complejo. El GSFI es muy complejo de analizar, entonces yo no sé si es algo metodológico o qué, pero también puede ser un factor que haya influido en eso. ok, ok. Mientras esperamos algunas también preguntas. Yo, la importancia de hacer, sobre todo, bueno, quiero aprovechar de tu experiencia con estas pacientes y todo. La importancia, vos decís, bueno, preguntarle a los pacientes, hablarlo, y qué ves de diferencia cuando vos incrementás, hablas mucho con los pacientes, les preguntás, pero después también el tema de hacer los cuestionarios. Porque en la experiencia que nosotros tenemos, les preguntamos a los pacientes, bueno, ¿y cómo está? Y la mayoría de los pacientes, bien, todo bien. Tenemos muchos pacientes que responden que está todo bien, y vos les das los cuestionarios igualmente, y cuando analizás los resultados, decís, pero me acaba de decir que estaba todo bien, y el resultado me da un Lars Major o en la parte secundaria que no puede mantener una erección, y ves ese contraste mucho por, en lo que responden y lo que realmente hacen con un cuestionario. Mm, Entonces, la recomendación de los cuestionarios creo que es bastante importante. No sé si en todos los centros se hace eso, yo creo que es algo que se tiene que hacer, porque realmente no sé si es más objetivo o no, porque no deja de ser un cuestionario. Y quería ver tu opinión con eso y si te cambia algo en mm. cuanto al seguimiento con estos pacientes. Es una muy buena pregunta, Laura, porque cada vez yo me estoy convirtiendo, cada vez soy más viejo y más pragmático, ¿sí? O sea, yo ya en los cuestionarios he empezado a dejar de creer un poco. Creo que son necesarios para el nivel de investigación, pero muchas Ok, veces para mí lo más importante es lo que me dice el paciente, ¿sí? Respecto al Last Core, que ya decías, el Last Core tiene 1000 pegas, mil fallos, ¿sí? No es sí, un score para hacer seguimientos. Hay pacientes que están con un Lars mayor, pero que llevan una vida normal y no están impactados a nivel de su calidad de vida, ¿sí? Nadie tiene que guiar una decisión terapéutica por el Lars Core. Entiendo que lo hagamos, entiendo que sea algo que lo tengamos que hacer, porque es el único score de momento, porque en breve ya saldrá el nuevo Lars Core en el que estamos trabajando a nivel global, ¿sí? Porque va a ser un nuevo que se llamará Lars ICAT, se va a llamar, que no solamente valora los síntomas, sino también las consecuencias del síndrome, para que nosotros podamos dirigir el tratamiento, porque el paciente puede tener síntomas, pero llevar una vida normal. Sí, yo hasta que no hago de vientre no salgo de casa, pero luego hago vida normal, ¿no? O te dice, no, sí, es que yo antes salía a jugar a las cartas con mis amigos, ¿no? Porque generalmente me gente mayor que está jubilada. Pero ahora mis amigos vienen a casa para que yo pueda estar cerca del lavabo, ¿no? Al final no hay un impacto, ¿no? en claro, su vida. Yo creo que los scores están muy bien a nivel de investigación, que creo que son obligatorios para que podamos investigar. De hecho, son mandatorios totalmente para poder hacer algo, pero yo en mi consulta les pregunto directamente, ¿tienes problemas en las relaciones sexuales? ¿Tienes pérdidas de orina? Y en base a eso, hacemos algo al respecto. ¿Te impacta? ¿No te impacta? Y seguimos adelante. ¿Sí? Creo que hay que ok. ser más pragmático. O sea, en la práctica clínica es más, el tratamiento lo guías en cuanto a los síntomas del paciente y la repercusión que tiene en su día a día. Exactamente. Bien. Porque a veces es un poco engorroso, ¿no es cierto? A ver, te cuento cómo hacemos nosotros. El paciente lo operamos, vienen las consultas postoperatorias, antes de la cirugía se le entregan los cuestionarios para tener un basal. Y en los Ujú. posoperatorios, depende si después del cierre de ileostomía tenemos a los 3 meses, 6 meses, año, y vuelven con los cuestionarios, todo respondido, y vamos acumulando. La verdad es que a veces nos pasa eso. Tenemos unas enfermeras que también siguen un poco esa parte dedicada 100% para esto, y a veces nos llaman la atención de eso. Mirá que este tiene un score altísimo, pero después el paciente en la clínica no.
no se expresa como eso. Y entonces siempre nos queda en la duda de si estamos haciendo estos scores y tenemos un score alto y vemos eso en los papeles, lo tengo que tratar, no lo tengo que tratar. ¿Qué hacemos? Totalmente. No, pero es lo que te diga el paciente. Tenemos que ajustar los tratamientos a cada paciente y a cada sintomatología. Hay gente joven, yo a veces veo, ¿no? Tiene todos los números de tener el peor LARS del mundo, de licencia anastomotica, un año de ileostomía, 4 en 2 punch, tal. Y luego el paciente está, hace una vida normal. Y luego ves a una persona con un recto alto, ¿no? Anastomosis directa, sin radioterapia, sin nada, y no puede salir de casa. ¿No? ¿Eh? O sea, esto es lo mismo, ¿no? Al final, Bien, ¿de qué te sirve tener un acúmulo de scores en el despacho si al final no va a cambiar? Yo creo que lo que tenemos que hacer también, una buena estrategia, que está de cara al próximo estudio, ya lo he hecho, es hacer cuestionarios ad hoc. ¿Qué es lo que te interesa? Pues mira, voy a sacar el large score, yo creo que es un mal necesario de momento que tenemos que mantenerlo porque es la única cosa que nos va a servir de screening para poder tener más o menos controlado. Pero luego, ¿no? Muchas no preguntamos de, ¿no? La urgencia, preguntas de urgencia, preguntas de más de calidad de vida, pero no scores de calidad de vida. Un score de calidad de vida genérico. A ver, los pacientes LARS se pueden vestir, pueden caminar, pueden hacer vida normal. No sirve un score genérico. Busquemos esas preguntas de calidad de vida que nos interesan saber de nuestros pacientes, o esas preguntas clínicas que nos interesa, que nos interesan saber de nuestros pacientes, ¿no? No pasar un score de 30 preguntas que a lo mejor una de esas preguntas era si tienen náuseas. Los pacientes LARS no tienen náuseas. Si no están haciendo quimioterapia, claro, no están claro, haciendo tratamiento, ¿no? Me siento, bueno, no sé, ¿no? Me duele la pierna. A ver, al paciente LARS no le duelen las piernas, ¿no? Entonces tenemos que a lo mejor sí, sí, hacer es difícil. cuestionarios un poquito más específicos. Pero bueno, con la nueva llegada del nuevo LARS Core, yo creo que esto Nos va a va a ayudar. cambiar y va a simplificar bastante. Espero que en breve ya esté, pero bueno, está a punto de salir, ¿eh? Lo están terminando de Bien, validar. Saben que para validar un score es un trabajazo. sí, Y el mundo sajón que está liderando esto, están terminando ya las entrevistas cognitivas y todo para poder validar buenísimo, el score. buenísimo. Me hace una pregunta, aprovechando ahora estos síntomas extradigestivos, vamos a llamarlo así. em, Obviamente llegamos a neuromodulación sacra acá con tu trabajo y todo, pero hasta llegar ahí, ¿nos puedes hacer un esquema fácil de tratamiento? Decir, bueno, si reconocen que tiene infección urinaria, nosotros comenzamos con esto, si falla, es un paciente con indicación para esto. Necesitamos saber un poco qué indicaciones y qué criterios de selección utilizás para Mm. hasta llegar a este trabajo de la neuromodulación sacra. Es una buena pregunta, Laura, porque básicamente todavía no hay ningún tipo de esquema que tengamos para tratar estos pacientes, ¿sí? La parte urinaria yo las derivo a los compañeros A de uno, urología o de ginecología, ¿sí? Porque evidentemente a lo mejor es una paciente mujer que tiene a ver, definamos qué es incontinencia urinaria, que es una incontinencia de esfuerzo porque tiene un prolapso vesical, por ejemplo, ¿no? Que esto evidentemente a lo mejor lo tenía de antes del tratamiento del recto y lo va a seguir teniendo, ¿no? La parte sexual sí que es un poquito que a lo mejor para la parte femenina sí que por falta de experiencia nosotros lamentablemente en el hospital, bueno, creo que en general en el país no hay clínicas de secuelas sexuales de todos estos tratamientos como en países nórdicos, pero por ejemplo en Dinamarca, que esto lo tienen muy, muy estructurado, sí que, bueno, hay clínicas donde enfermeras, ¿no? Dan estrategias de lubricación, de dilatación, etcétera, para mejorar la parte sexual, ¿sí? Yo no tengo mucha experiencia y lo suelo derivar a ginecología. Respecto a la parte masculina, sí que para estos pacientes que tienen impotencia, gente joven, sí que se está dando tratamiento con tadalafilo, perdón, taladafil, que es ¿sí? el Cialis, ¿no? Con ¿Eh? dosis de mantenimiento. El problema que yo tengo local es que esa medicación no la cubre la seguridad social aquí y pocos pacientes la pueden permitir porque es cara, porque hay que hacer un Ok. tratamiento de mantenimiento. Pero bueno, yo creo que como cirujanos colorectales tenemos que ser también prácticos y decir, nuestro trabajo es detectar estas secuelas y derivarlas a los compañeros que puedan hacerlo. Como así también los pacientes, los centros donde solamente operan el recto, luego cuando tengan el paciente con LARS, poder derivarlo a otro compañero o compañera que pueda, ¿no? Tratar los síntomas estos, ¿no? Un especialista en suelo pélvico o quien haya en la unidad. ¿Sí?
Sí, perfecto, perfecto. Bueno, y hacer el diagnóstico sobre todo, porque es la parte más difícil. Correcto. Pero que el diagnóstico es preguntarlo, El diagnóstico, sí, es no hay por, es preguntarlo. preguntarlo. ¿Qué tipo de disfunción tiene? ¿Tiene una disfunción eréctil? ¿Tiene eyaculación retrógrada? ¿Tiene anorgasmia? ¿Qué falta de lubricación? O sea, se puede preguntar poquito y se puede derivar. Y ya está. Sí, sí, es un poco hacer, bueno, seguir hablando de esto para perder ese tabú o ese miedo de preguntar o ese enfocarnos solamente en el tumor y en el tratamiento y en los síntomas y enfocarnos más en las personas, como decís, cada vez más gente nueva, gente joven, Sí, sí, sí. Esto que es lo esto que más, impacta lo que más completamente en la vida. preocupa, ¿eh? Esto preocupa, ¿eh? Porque gente de 50 años que ha quedado muy secuelada, ¿eh? Porque luego la parte digestiva, bueno, con los tratamientos que hacemos y tal, van mejorando, ¿no? Incluso con neuromodulamos. Solo, mira, en el estudio San Lars solo me acuerdo un solo paciente que me dijo que volvió a tener erecciones desde que lo implanté. O sea, uno fue. Y a veces en las mujeres fueron pocas, ¿no? Pero hablando con ellas, o yo creo que también, ¿no? Esto es lo que comentaba, los factores psicológicos, ¿no? De, bueno, me siento más segura porque no voy a tener escapes, ¿no? Es un momento íntimo, ¿no? Y esto puede generar, ¿no? El hecho de, no sé si se me va a escapar en cualquier momento, dependiendo la posición o lo que sea, puede ser que tenga un escape y eso me cohíbe, ¿no? Claro, Y no me permite tenerla, ¿no? No porque haya una limitación estructural, ¿no? O sí, sí, anatómica, ¿no? No sé, es muy interesante analizar esto y espero que en los próximos estudios se pueda analizar un poco más, ¿no? Cualitativamente todo este tipo de de disfunciones. síntomas, sí. Bueno, nada, felicitaciones una vez más. Muchísimas gracias por toda esta información De y te nada. felicito por seguir Placer. estudiándolo, por seguir trayéndonos toda esta información. Vamos a seguir insistiendo, aprendiendo, y porque lo hacemos para los pacientes, para tratarlos mejor y poder brindarles que vuelvan a su vida lo más normal posible y lo más rápido después de haber tenido un tumor y una cirugía. Muy Así bien. que bueno, muchísimas gracias, Franco. Gracias, Laura, a vos Y gracias a todos por haberse por conectado. todo y conectarse y quedo a disposición si necesitan algo, ya saben cómo contactar, ¿ok? Perfecto. También avisarles que queda grabado, así que a todos los que quieran ver después en el canal de YouTube, los invitamos a seguir el canal de DCR, que esta y todas las anteriores van a quedar grabadas, así que lo pueden volver a ver. ¿Está bien? Un abrazo grande. Hasta Adiós. luego.